Shalom, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Les saluda Yeshefe desde aquí, desde KMC Internacional Radio, desde Guadalajara, Jalisco, México. Continuamos con un programa grabado y pues saludándoles nuevamente, confiando en que se encuentran todos bajo el cobijo de nuestro Elohim. Entonces, pues ahora sí que vamos a continuar con lo que es nuestra travesía por el desierto y veíamos precisamente la semana pasada estuvimos viendo acerca de el conteo que Moshe y Eleazar, el sumo sacerdote que era hijo de Aarón, pues efectuaron. Y pues en ese conteo, pues se dieron cuenta y se confirmó que ya no existía ninguno de los que no debían de entrar a la tierra prometida, los cuales fueron precisamente aquellos incrédulos, ¿verdad? Recordando que se mandaron a los 12 espías desde el inicio del tiempo, en cuanto salieron de Egipto. A los pocos días Moshe los mandó precisamente para que fueran a checar lo que era esa tierra prometida, la tierra de Canaán, donde mana leche y miel. Entonces sabemos nosotros que pues 10 de los espías pues fueron incrédulos en el aspecto de que sabían y el Eterno les había dicho que les iba a entregar la tierra de Canaán. Sin embargo, ellos se asustaron y desanimaron al pueblo. Les dijeron que había gigantes y que pues ellos no iban a realmente a tener éxito si se atrevían a ir para allá. Entonces, pues solamente, como sabemos, Caleb y Josué, ¿verdad? Fueron los únicos de los espías que fueron, los cuales ellos sí creyeron en las promesas de Adonai, confiaron en todo lo que el Eterno había hecho y de esta manera fueron los únicos que iban a entrar con su descendencia. El Eterno dijo, después de los de 20 hacia arriba, nadie entra. Se quedaron solamente los pequeñitos. Ellos sí tuvieron entrada a la tierra prometida, pero de 20 años en adelante iban a morir en el desierto. Y por ello el Eterno los hizo pues estar vagando de alguna manera. Claro, siempre fue con el cuidado de Adonai, pero en una travesía que iba a durar 15 días se hizo de 40 años, representándonos lo que es el número de prueba, y de esta manera pues se vio cumplida la promesa de Adonai de que no iba a entrar nadie a la tierra prometida, no iban a ver ellos la tierra prometida, y de esta manera se cumplió. Al momento de que se dio el censo, ya no existía nadie de aquellos. Entonces, por supuesto, Adonai le da a lo que es Josué lo que son todas las indicaciones importantes de la alianza de Adonai. Entonces, le hace mención acerca de todo lo que es el guardar el Shabbat, de lo que era cada fiesta, Kadosh, todo lo que se debía de hacer acerca de dar las ofrendas, los diezmos,
Y de esta manera también Adonai también le dio a lo que es, Moshe le dio también indicaciones a Josué acerca de cómo mantener las relaciones personales de pareja, en sí, de la familia. Entonces, todo eso se llevó a cabo. Se hizo por fin, después de ello, lo que es la venganza de el pueblo de Israel contra los madianitas, ¿verdad? Que fueron precisamente de allí de donde salieron las mujeres, que fueron a atentar a los hombres, dirigidos por el rey Malek, unido junto con los 5 reyes, precisamente para poder hacer que Israel cayera, que el Eterno no estuviera con ellos y de esta manera, pues ahora sí, quitarles la victoria que iban teniendo vez tras vez en cada lugar que se presentaban ellos tenían la victoria de Adonai, y es precisamente como sí dio resultado ese plan, y el Eterno sabemos que pues mandó una plaga y hubo muchas muertes, hubo castigos para los que desobedecieron, bastante fuertes, y de esta manera el Eterno manda ya. Moshe dice, hagan esa venganza contra Amalek, Madiam, porque de allí provenían principalmente las mujeres. Entonces sabemos nosotros, y lo vimos en Bamidbar, cómo el Eterno les dio la victoria, y de esta manera ya por fin, las mujeres vírgenes se quedaron con los hombres de Israel, y las que no eran vírgenes, esas también murieron. Y de esta manera ya el Eterno ya está pues poniendo orden nuevamente. Entonces, una vez que ocurre esto, ¿verdad? Y que está el censo también, entonces sabemos nosotros que Adonai le dio la indicación a Moshe precisamente de que se hiciera, que la tierra se le iba a repartir a los israelitas, primero en función del número que tenía cada tribu, y también en suerte se iban a repartir. Lo vimos en el capítulo 31. Nosotros ahora precisamente vamos a ver lo que es el capítulo 32. Y de esta manera vamos a darle lectura a lo que es este recorrido en el desierto, y vamos a ver qué nos quiere recordar el Eterno en esta ocasión. Bien, nos posicionamos en Bamidbar, Números, capítulo 32, y le damos así lectura. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muchos rebaños muy grandes. Vieron que el país de Yaser y el país de Galaad eran tierra propia para el pastoreo. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y dijeron a Moshe, al sacerdote Eleazar y a los principales de la comunidad: Atarot, Dibón, Yaser,
Nimra, Hesbón, Elafé, Seba, Nebo y Meón. El país que Yahweh conquistó delante de la comunidad de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Y añadieron, si hemos hallado gracia a tus ojos, que se nos dé esta tierra a tus siervos en propiedad, no nos hagas pasar el Jordán. Respondió Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿es que vuestros hermanos van a ir al combate y vosotros os vais a quedar aquí? ¿Por qué os oponéis a que los israelitas pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? Bien, por el momento vamos a quedarnos allí en el versículo 9. Entonces nosotros vemos que se unieron precisamente Rubén y Gad en un propósito. Ellos tenían muchísimo ganado, ¿verdad? Entonces a ellos les gustó la tierra que habían visto. Vieron que era propicia precisamente para lo que era sería un buen lugar para vivir para ellos. Y de esta manera ellos lo que hicieron precisamente fue pues valorarlo y dijeron sí me gusta para que nosotros podamos estar aquí. Y de esta manera, estando ellos de acuerdo en ello, se fueron con Moshe, con los principales de cada casa paterna, y con Eleazar, el sumo sacerdote, tuvieron una reunión en la cual ellos hablaron acerca del lugar que ellos veían propicio para ellos. Las que mencionamos hace un momento, Ataró, Dibón, Yaser, Mirá, Yesbón, Elalé, Sebam, Nebo y Meón, son precisamente las ciudades que ellos vieron atractivas, y de esta manera serán las que estaban conformando precisamente lo que es Galat y Yaser. Entonces, de esta manera, pues ellos, pues sí era una tierra, eran tierras que ya se habían conquistado, ¿verdad? Ya estaban listas nada más para tomarse, se puede decir. Entonces, por eso van y buscan a Moshe y a los principales para poderles presentar el caso. Pero vamos a ver, y vemos aquí en la Davar, cómo Moshe pues se molesta. Sí, es un gesto de molestia, porque si Adonai había dado un tiempo para que se entregaran las tierras y la forma en la que se iban a hacer a través de la suerte, de acuerdo al conteo. Y de esta manera, entonces, pues ahora sí que, pues ellos estaban yéndose por una forma más rápida, más accesible, se puede decir, sin tomar en cuenta que cuál iba a ser la actitud de los demás hermanos, de las demás tribus, sabiendo que ellos ya iban a tomar algo, iban a tener una posesión de algo, sin que los demás lo tuvieran. Los demás iban a seguir luchando, y pues por eso Moshe al principio se molestó con ellos, y realmente sí les dijo algo muy importante, y lo recordamos. En el versículo 6 le dice, es que vuestros hermanos van a ir al combate y vosotros os vas a quedar aquí. ¿Por qué os oponéis a que los israelitas pasen a la tierra que les ha dado Adonai? Adonai no les estaba dando de este lado del Jordán.
les estaba dando de aquel lado del Jordán. Entonces, pues aquí sí definitivamente sí hubo algo que dijo Moshe, pues sí se sacó de onda, porque dijo, hay una forma de hacer las cosas y ustedes la están cambiando totalmente. No es así como se maneja. Entonces, de esta manera fue cuando precisamente habla por fin Moshe y les dice así. Vamos a continuar con la lectura. ¿Cuál es la razón por la que Moshe, aparte de todo, se molesta? Porque ya había ocurrido algo similar y lo leemos en el 9. Subieron al valle de Escol. Así hicieron ya vuestros padres cuando los mandé de Cades Barnea a ver la tierra. Subieron al valle de Escol, vieron la tierra e impidieron que los israelitas entrasen en la tierra que les había dado Yahweh. Por eso se encendió la ira de Yahweh aquel día, y juró diciendo, nunca verán los hombres que salieron de Egipto, de 20 años para arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han sido fieles, excepto Caleb, hijo de Jefuné, el Keniseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron fieles a Yahweh. Se encendió la ira de Yahweh contra Israel, y los hizo andar errantes por el desierto durante 40 años, hasta que se acabó toda aquella generación que había obrado mal a los ojos de Yahweh. Y ahora vosotros os alzáis e imitáis a vuestros padres como retoño de hombres pecadores, para atizar más el fuego de la ira de Yahweh contra Israel. Si os apartáis de él, volverá a retenernos en el desierto, y acarrearéis el desastre a todo este pueblo. Sabemos nosotros que en comunidad el Eterno, si hay alguno de nosotros que no andemos bien y que andemos persistiendo en alguna situación indebida, lamentablemente afectamos no nada más a nosotros, sino a toda la comunidad, como bien dice aquí, como cuando Acán también, estuvo robando, ¿se acuerdan? Acán en el tiempo de Josué, él estuvo robando. En cada guerra que Josué tenía y que el Eterno les daba la victoria, Acán estuvo robando. Entonces, pues vemos cómo el Eterno no les dio lo que era la victoria contra la ciudad de Ai. Y de esta manera, pues decían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora que Adonai no nos dio la victoria? Y fue precisamente la razón Acán y sus hijos, porque él estuvo robando y era aparte un espía de los enemigos. Entonces, de esta manera, nosotros vemos cómo nosotros, de una manera, podemos, aunque nosotros hagamos algo de una manera personal, pero si nosotros persistimos y persistimos y persistimos en ello, entonces de esta manera nosotros podemos acarrear situaciones a la Keila donde nosotros estamos, ¿verdad? Y entonces por eso nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nos conducimos delante de Adonai para poder evitar precisamente este tipo de situaciones en el cuerpo de Adonai, porque sabemos que el Eterno es justo y de esta manera pues Adonai quiere que nosotros nos mantengamos kadosh, siempre que tengamos cuidado. Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, estos ejemplos
Y pues Moshe por eso se molestó con Rubén, con los rubenitas y los gaditas respecto a esto, a esta situación. Pues vamos a continuar entonces. Vamos a ver dónde nos quedamos. Dice, si os volveráis, si os apartáis de él, volverá a retenernos en el desierto y acarrearéis el desastre a todo este pueblo. Entonces se acercaron a Moshe y le dijeron, podemos construir aquí rediles para nuestras ovejas y ciudades para nuestros niños, pero nosotros tomaremos las armas y la cabeza de los israelitas, a la cabeza de los israelitas hasta que los introduzcamos en sus lugares, mientras que nuestros hijos se quedarán en las plazas fuertes al abrigo de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los israelitas se posesionen cada uno de su herencia. Que nosotros no tendremos herencia con ellos al otro lado del Jordán, pues nuestra herencia nos ha tocado del lado oriental del Jordán. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo los israelitas, los rubenitas y gaditas, ellos pues ofrecieron algo a Moshe. Ofrecieron algo a Moshe, pelear, establecerse allí en la orilla del Jordán, en Galat y Yaser, y de esta manera irse a pelear junto con todos sus hermanos, y hasta que ellos no tuvieran las victorias y se les entregaran sus tierras, ellos iban a regresarse a sus casas y no iban a tener tierra dentro de Canaán, donde el Eterno había prometido su tierra que le iba a dar a Israel. Entonces, una vez que Moshe escucha esto, dice así, él contesta, Moshe les dijo, si hacéis lo que habéis dicho, si os armáis para combate delante de Yahweh, y todos vuestros combatientes pasan el Jordán delante de Yahweh, hasta que arroje sus enemigos ante vosotros, y la tierra es ocupada delante de Yahweh, podéis volver después, y quedaréis exentos de culpa ante Yahweh y ante Israel. Esta tierra os pertenecerá en propiedad delante de Yahweh. Pero si no lo haces así, habréis pecado contra Yahweh, y sabed que vuestro pecado os saldrá al encuentro. Construíos ciudades para vuestros niños y rediles para vuestros rebaños, pero haced lo que habéis prometido. Entonces vemos cómo Moshe, después de escuchar los argumentos que tenía y las promesas que hicieron los rubenitas y los gaditas, le pareció a bien. Y entonces de esta manera él pues les accedió a ello, siempre y cuando ellos cumplieran con su promesa. Entonces de esta manera ellos iban a poder regresar a su casa. Porque sí les dejó muy claro que si no lo hacían así, entonces se iban a enfrentar contra la ira de Adonai. De esta manera sus acciones iban a tener grandes repercusiones, que la única manera
que ellos pudieran estar en paz y en bendición era que estuvieran en orden delante de Yahweh. Por supuesto, Moshe lo consultó con Adonai. Era algo muy serio como para no consultarse, y de esta manera sí accedió Moshe a esta petición, siempre y cuando cumplieran con lo que tenían que hacer. Dijeron, versículo 25, dijeron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moshe: tus siervos harán como mi señor manda. Nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros rebaños y todo nuestro ganado se quedarán aquí en las ciudades de Galaad. Pero tus siervos, todos los que llevan armas, pasarán delante de Yahweh para ir a la guerra, como dice mi señor. Moshe dio orden al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los israelitas, y les dijo: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, todos los que llevan armas, pasan con vosotros el Jordán para combatir delante de Yahweh, y la tierra queda dominada por vosotros, les daréis el país de Galaad en propiedad. Pero si los que llevan armas no pasan con vosotros, tendrán su herencia entre vosotros en el país de Canaán. Entonces, Adonai fue precisamente el que dio la orden a Eleazar, sumo sacerdote, a Josué y a lo que es los principales de las casas paternas, para que hubiera precisamente un testimonio, testigos de que se iba a manejar de esa manera, y que si los israelitas y rubenitas y gaditas no cumplían con su promesa, entonces iban a tomar sus tierras dentro de la tierra de Canaán, al igual que todos los demás. Esto ya quedó totalmente confirmado y aceptado, porque pues sabemos que Moshe sabía que él no iba a entrar a la tierra de Canaán y estaba preparando todo para que se llevara a cabo de la manera que el Eterno quería. Entonces, a esto respondieron los gaditas y los rubenitas: lo que tú habéis, lo que ha hablado Yahweh a tus siervos, eso haremos. Nosotros pasaremos armados delante de Yahweh al país de Canaán para darnos la prioridad. Nosotros pasaremos armados delante de Yahweh al país de Canaán, pero danos la propiedad de nuestra herencia a este lado del Jordán. Moshe dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, el país con las ciudades comprendidas en sus fronteras y las ciudades colindantes. Entonces vemos aquí cómo Moshe les dio precisamente estas tierras a los rubenitas, gaditas y también a la media tribu de Manasés, que es precisamente lo que viene a ser de parte de José,
¿verdad? Salieron 2 tribus, que es la Manasés y de Efraín. De la de Manasés, que es el primogénito, la mitad se fue precisamente con los rubenitas y los gaditas para poder llevar a cabo precisamente, pues sí, establecerse allí, en ese lugar. Los hijos de Rubén construyeron las plazas fuertes de Dibón, versículo 34, Atarot y Aroer, Atriot, Sofán, Yaser, Yokboja, Bet Mimbra, Bet Haram y rediles para los rebaños. Los hijos de Rubén construyeron Hesbón, Elalé, Kiryatayim, Nebo, Baal, Meón, cambiadas de nombre, y Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que construyeron. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galat, la conquistaron y expulsaron a los amorreos que habitaban allí. Recordamos que los hijos de Maquir son, pues, Maquir era el primogénito de Manasés. Moisés o Moshe dio Galat a Maquir, hijo de Manasés, que se estableció allí. Yair, hijo de Manasés, fue y se apoderó de los aduares de ellos y los llamó aduares de Yair. Nohab fue y se apoderó de Kenat y de sus filiales y le puso su propio nombre Nobaj. Sí, claro que ellos pues cambiaron muchos nombres precisamente porque los nombres son la esencia. Un nombre es la esencia de lo existente. Entonces, de esta manera, pues por supuesto que tenían raíces muchas veces en cuanto a sus esencias, de sus creencias, y totalmente, por supuesto, tenían que cambiar. Tenían que cambiar ellos de nombre y darle otro nombre a aquellas ciudades. Pero sí, nosotros tenemos que ver que aquí ellos podríamos decir que se hizo una excepción, pero también ellos tuvieron que pagar un precio de no ver a su familia por muchísimo tiempo, hasta que ellos y los israelitas pudieran pelear, ganar victorias contra todos, contra todas los reyes que tenían que combatir, porque eran muchos. El Eterno le dio muchísimas victorias a Josué, así como le dio victorias a Moshe, así también le dio victorias a Josué. Entonces, cada quien tuvo sus propias victorias, cada quien obedeció a Adonai, y yendo en obediencia, todo fue en el orden de Adonai, y de esta manera pudo haber bendición. Después de estar pasando por todas esas batallas, pues a Moshe y a Adonai, por supuesto, les pareció justo el precio que iban a pagar los rubenitas, gaditas, para poder regresar nuevamente con sus mujeres y con sus hijos. Entonces, pues aquí es muy importante recordar que cuando nosotros hagamos un pacto con el Eterno, nosotros tenemos que cumplir ese pacto que pues hemos hecho. Aquí ellos hicieron un pacto muy, muy importante. Se comprometieron delante de Moshe, los principales, Eleazar, y por supuesto
lo más importante delante de Adonai, y ellos tenían que cumplir. De esta manera, la historia nos muestra cómo sí, efectivamente sí cumplieron con lo que habían prometido, y esto lo vemos precisamente en Josué 22. Versículo 8 dice así: y les dijo: volvéis a vuestras tiendas con grandes riquezas, rebaños numerosos, plata, oro, bronce, hierro y gran cantidad de vestidos. Repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Los rubenitas y los gaditas, con la media tribu de Manasés, se volvieron y dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galat, tierra de su propiedad, donde se habían establecido según la orden de Yahweh, dada por Moshe. Cuando llegaron a los círculos de piedras del Jordán, en tierra de Canaán. Bueno, antes de leer esto, vamos precisamente a ver lo que acabamos de ver. Esto precisamente vamos a ver nosotros cómo cumplieron ellos con ese pacto. Josué los manda con riqueza, con ganado, con todo lo que ellos merecían por haber peleado junto con todos, y de esta manera ahora sí les dice, eso sí, tienen que guardarse, tienen que mantenerse ustedes fieles a Adonai, tienen que, no porque estén del otro lado, se van a, pues ahora sí que a desviar, o tienen derecho a desviarse porque estén un poco más lejos de nosotros, ¿no? Él fue muy claro: ustedes tienen que seguir igual, porque si ustedes hacen algo, nos van a afectar a todos nuevamente. Y ellos, pues sí, lo tenían en cuenta eso. Y bueno, pasó una situación en la cual hubo, de pronto, cuando ellos llegan a lo que es su tierra de Galat, entonces, pues ocurre una situación en la cual creyeron que se habían desviado y ya casi le hacen la guerra. Pero ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver esto. Dice, versículo 10, cuando llegaron a los círculos de piedras del Jordán, en tierra de Canaán, los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés levantaron allí un altar a orillas del Jordán, un altar de grandioso aspecto. Se enteraron los israelitas y dijeron: mirad, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han levantado ese altar frente al país de Canaán, junto a los círculos de piedras del Jordán, del lado de los israelitas. Al oír esto, los israelitas se reunió en Silo toda la comunidad de los israelitas para hacerles guerra. Vemos cómo ya estaban preparados todos. Versículo 13, en Josué 22, los israelitas enviaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés al país de Galaad, al sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y a 10 principales con él, un principal por cada familia, por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de su familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés al país de Galaad, les hablaron así:
Esto ha dicho toda la comunidad de Yahweh. ¿Qué significa esa prevaricación? ¿Qué habéis cometido contra el Elohim de Israel, apartándoos hoy de Yahweh, al construiros un altar, rebelándoos hoy contra Yahweh? ¿No teníamos bastante con el crimen de Peor, del que hoy todavía no hemos acabado de purificarnos, a pesar de que vino la plaga sobre la comunidad de Yahweh? Se está refiriendo a cuando estuvieron fornicando los israelitas con las mujeres de Madián o Madián. Si vosotros hoy os apartáis de Yahweh, hoy os rebeláis vosotros contra Yahweh, y mañana se encenderá él contra toda la comunidad de Israel. No nada más contra ellos, sino también contra nosotros. Está hablando el sacerdote Pinjas. Ahora bien, si nos parece impura vuestra propiedad, pasad a la tierra de propiedad de Yahweh, donde ha fijado su morada, y estableceros entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Yahweh, ni nos arrastréis en vuestra rebeldía al construiros un altar, aparte del altar de Yahweh nuestro Elohim. Porque, por supuesto que allí, en la tierra de Canaán, estaba, por supuesto, el tabernáculo, ¿verdad? Allí estaba el tabernáculo, el altar, los altares, donde se debían de hacer los sacrificios, los holocaustos, y por eso, pues ellos levantaron la voz, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Verdad? Si es que ustedes no consideran este lugar digno delante de Adonai, pásense con nosotros. Pero dice, no nos arrastren a una desventura. Versículo 20. No prevaricó Acán, hijo de Seraj, en el anatema, y la cólera alcanzó a toda la comunidad de Israel, aunque él no era más que un solo individuo. ¿No murió por su crimen? Respondieron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, y dijeron a los jefes de los clanes de Israel. Ahora sí tocó el turno para que hablaran ellos, y vamos a ver qué les contestaron, ¿verdad? El Elohim de los dioses, Yahweh. El Elohim de los dioses, Yahweh, lo sabe bien, y que lo sepa también Israel. Si ha habido por nuestra parte rebelión o prevaricación contra Yahweh, que no nos salve hoy. Y si hemos levantado un altar para apartarnos de Yahweh y para ofrecer en el holocausto y oblación o para hacer sobre él sacrificio de comunión, que Yahweh nos lo demande. En verdad, lo hemos hecho así por preocupación y razonadamente, diciendo, el día de mañana podrían decir vuestros hijos a los nuestros, ¿qué tenéis que ver vosotros con Yahweh, el Elohim de Israel? Yahweh ha puesto entre nosotros y vosotros, rubenitas y gaditas, la frontera del Jordán. No tenéis parte con Yahweh. Así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Yahweh. Y nos hemos dicho, vamos a construir este altar, pero no para holocaustos ni sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, y entre nuestros descendientes después de nosotros, de que rendimos culto a Yahweh en su presencia, con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios
de comunión. Así no podrán decir mañana vuestros hijos a los nuestros, no tenéis parte con Yahweh. No hemos dicho, si llega a suceder que nos hablen así a nosotros, o el día de mañana a nuestros descendientes, les podremos responder, mirad la edificación del altar de Yahweh, que hicieron nuestros padres, no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y vosotros. Lejos de nosotros rebelarnos contra Yahweh y despertar hoy de su servicio, levantando para ofrecer en él holocaustos, oblaciones o sacrificios, un altar aparte del altar de Yahweh, nuestro Elohim, erigido delante de su morada. Esta fue la respuesta que dieron ellos. Y entonces el sacerdote Pinjas ahora respondió: oyendo las palabras pronunciadas por los gaditas, los rubenitas y los manasitas, les pareció bien. Y el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, dijo a los rubenitas, los gaditas y los manasitas, ahora reconocemos que Yahweh está en medio de nosotros, pues nos habéis cometido tan grande pues no habéis cometido tan grande prevaricación contra él. Así habéis salvado a los israelitas de la mano de Yahweh. El sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y los principales, dejando a los rubenitas y a los gaditas, volvieron del país de Galat al de Canaán, a donde los israelitas, y les dieron la respuesta. Así, la cosa pareció bien a los israelitas. Los israelitas dieron gracias a Adonai y no hablaron más de hacerle la guerra y devastar el territorio habitado por los rubenitas y los gaditas. Los rubenitas y gaditas llamaron al altar porque decían, será testigo entre nosotros de que Yahweh es Elohim. Entonces, nosotros vemos aquí, había mucho celo en cuanto a las cosas de Adonai. Como siempre debemos tener un celo, ¿verdad? Un celo sano, no un celo religioso, pero es un celo sano. Sí es importante tenerlo. Y de esta manera vemos cómo pues ellos buscaban un testigo, un altar que, como vimos en la lectura, no iba a servir para que se hiciesen sacrificios o holocaustos a Adonai. Solamente había uno donde se efectuaban. Simplemente era un testigo que perdurara por los años, por todas las generaciones. ¿Para qué? Para que se supiera que ellos también eran parte del pueblo de Adonai. Entonces, de esta manera, pues nosotros vemos, ¿verdad? Sí, realmente sí hubo gran celo que se estaban preparando contra la guerra. O sea, nosotros vemos, ellos primero fueron a pelear con las demás tribus, tuvieron su victoria, se les entregaron las tierras y ya se despidieron en Silo. Y una vez que regresan a su casa, ellos deciden poner un testimonio que vaya precisamente, que continúe todo el tiempo para que su descendencia de ellos no padeciera
que no tuviera un señalamiento, que no eran parte del pueblo de Adonai, que se supiera que continuaban ellos como parte de ese pueblo. Entonces, pues nosotros ahora, ¿qué nos deja esta historia? Esta historia realmente pues nos habla, ¿verdad? Acerca de que pues nosotros tenemos que cumplir los pactos que hacemos con el Eterno, las cosas que si en algún momento nosotros le pedimos algo al Eterno, nosotros tenemos que cumplirle a Él. Porque si el pecado, como nos decía la lectura, el pecado nos va a alcanzar. Entonces es mejor definitivamente no prometer nada. O si creemos que no vamos a poder cumplir, es mejor no prometer, porque si no, es peor. Nosotros tenemos que ser siempre sinceros, honestos y decir lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, porque pues Adonai se mueve en su orden. En su orden siempre está manifiesto. Entonces sí es muy importante recordar esto, recordar que ellos dijeron no, nosotros tomaríamos esta tierra, pero iremos con nuestros hermanos a pelear, porque sabían ellos que se iban a desanimar. Y por supuesto Moshe también le preocupaba ese hecho. Podemos decir todo el recorrido que tuvo Israel en el desierto durante 40 años y que de pronto ellos les dijeran a un paso para entrar, nosotros nos quedamos aquí, o sea, no nos hagas pasar el Jordán. Entonces, pues sí, la verdad que sí, no era cualquier cosa eso, no era cualquier cosa el hecho de que toda esa multitud, todas esas multitudes, ya vieron en el censo cuántos salieron muchísimos, miles y miles de cada tribu. Entonces, pues sí fue algo que de repente tuvo que decidirse y ellos pues se les aceptó con la condición de que cumplieran sus promesas. Porque sí, pues Adonai es justo, Adonai es fiel y justo, y de esta manera ellos como hombres guerreros no podían tomar su tierra, disfrutar de su tierra, si no habían luchado ya con el pueblo, espada contra espada, y se habían entregado ya las tierras. Entonces, de esta manera, al momento que todos los demás tuvieran su tierra, ellos ya podrían pasar a tomar la suya. Entonces, pues sí, vemos cómo el Eterno se mueve de una manera justa siempre y pues a Él es el que le damos cuentas nosotros de una manera personal. Él es el que nos juzga a todos. Entonces, sí es muy importante tomar a cuenta todo esto, tomar a cuenta de que pues ellos, pues ahora sí que así lo decidieron y pues yo estoy segura que si ellos se hubieran esperado a tomar la herencia que el Eterno les iba a dar, les hubiera ido mejor. Porque nosotros muchas veces vemos solamente lo que está, realmente vemos lo que está enfrente de nosotros, lo que nuestra mente ve. Como decía la historia, ellos vieron que era bueno para ellos por su ganado, pero ellos no habían visto todo lo que el Eterno iba a dar en Canaán. Entonces, siempre las promesas que el Eterno nos hace a nosotros, siempre van a ser las mejores. Siempre van a ser las mejores sus promesas porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Él es inmensidad, Él es grandeza y nuestro pensamiento es muy limitado.
es muy limitado y de esta manera es mejor esperar en el orden de Adonai las promesas y en el tiempo que van a llegar, estar atentos a esas promesas y siempre lo que el Eterno quiera darte, siempre va a ser lo mejor, porque el Eterno sabe quién eres y de acuerdo a lo que sabe tus circunstancias, sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros y desde esa manera, pues Adonai nos da. Toda alaba a cada uno de vosotros por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Los esperamos, si el Eterno así lo permite, para la próxima semana, próximo miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones del Eterno a todos. Shalom, Ubraja.